Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 1 al 5, la misión de Pablo y Bernabé. Es interesante entonces cómo este libro, es decir, la teología de Lucas, nos presenta la acción del Espíritu Santo. A todo el mundo, vayan, evangelicen. Nosotros comenzábamos diciendo que justamente en la iglesia de Antioquía, así había quedado en el capítulo 12, 24, 25, pero Pajagüeyza, que decía que Pablo y Bernabé habían vuelto justamente con Juan Marcos, habían vuelto a Antioquía. Ahora el capítulo 13, desde el versículo 1, nos vuelve a ubicar en la iglesia de Antioquía. ¿Y qué es lo que están haciendo? Había profetas, doctores, es interesante también, dentro de la comunidad, cómo son los carismas dentro de la iglesia. Vaya mañana de Yara, o me entre o veteabe, algún carisma especial. El carisma significa las cualidades, las riquezas, las posibilidades que cada uno de nosotros tiene, pero siempre los carismas, como dice Pablo, está al servicio de la comunidad. Tiene que estar al servicio de la comunidad. Unos que pueden sanar, otros que pueden hablar en lengua, otros que tienen que interpretar, otros que tienen que predicar, otros que tienen que poner el servicio, en fin. Cada uno entonces ya huerecó, peteí don especial veñan de yara o me añandé. Pero peañan de ya yesa cuana, pero baila ya yesa cuana, ego ya es caminte allá es anguaye va seco arecope don pea, aguerecope carisma pea. Sino que sobre todo goabe la ñandé, ya yesa pe ana, ya cuana cristianos, hay ya que el carisma en primer lugar significa el don, la gracia que Dios puso en nuestra vida con esas características especiales propias de cada uno. Entonces diga tú y entonces ñandé la ñañemomba, es verdad, por los carismas, como si fuese eso algo mío, propio, sino que siempre nuestras cualidades están al servicio de la comunidad. En la medida en que ñandé, ya esa cuálleva, ya esa peaya, bueno, esto que yo tengo, esta cualidad, es la que tengo que utilizar y tengo que poner al servicio
de mi pueblo, al servicio de mi gente, al servicio de mi comunidad, al servicio de mi iglesia, al servicio de mi país. Lleva. Entonces, upeare la ñande yara ñande no. Upeare es importante, lleva la ñahendú, allá ya, ñande yara, topo con mi ñandreje. Ñahendú, allá ya, ñande yara, lleva. Tañandere noi, haupesa veiga tu hanguay samungu o esa caña de arbi bepe watana, arbi bepe joana. Esto es lo importante, queridos amigos, y esto es lo que nosotros verdaderamente tenemos que pedir en el día a día, en ese caminar que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros entonces tenemos que procurar hacer en el día a día, en nuestra propia vida. No solamente, como les dije, descubrir, sino que está bien, una vez que uno descubre, bueno, ahora lo tiene que poner al servicio de la gente, al servicio de la comunidad. Y entonces aquí te está hablando de esta iglesia de Antioquía. Y aquí lo primero que te dice es que entre ellos habían profetas, habían doctores, entre los cuales estaban también Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio, de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes. O sea, como incluso con estas particularidades, por ejemplo de Managén, ¿verdad? Que dice que era amigo incluso del tetrarca Herodes. O sea que podría tener una cierta entrada con el tetrarca Herodes, si eran amigos de infancia, o yo socios y cuay. Y también entre ellos estaba Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Aquí también, entonces, el hecho de que Dios, ¿verdad?, llama a cada uno. Dios que tiene algo específico para cada uno de nosotros. Entonces la ñande ya recogí carima especial, ya recogí cualidad especial. Upeago dice hina, upesa guerecoa, upesa me la se comunidad vega toda esa la se comunidad ve yo ñandupona, porque no faltamos eso en baebe, porque se ame eso ve pe se comunidad y cote hina. Volvemos enseguida con más ñande yara Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñee invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy una vez más que nos trae sobre todo este mensaje de salvación. La primera lectura, hoy la leemos del libro de los Números, capítulo 12 del 1 al 13. En aquellos días Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que Moisés se había casado. Moisés en efecto se había casado con una mujer de Cush. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros?
Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un hombre, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es un hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. Y así continúa. Pero hoy posible a veces de Yara lleva porque Daya Yeheshakwa, en vez de ser agradecido, ya de mal agradecido. Y más aún con este servidor como es Moisés. Moisés incluso aquí te describe la palabra de Dios. Era, dice, muy humilde, el más humilde entre todos. Y así te va describiendo. Y más aún te presenta. Yo cuando hablo con los profetas normalmente lo hago a través de enigmas, lleva. Entonces que tu hanguay soñe, hoy cuamba, eva la yapota hina, hatomo umía lleva a ese pueblo que está esperando la palabra mía. Pero sin embargo, cuando yo me revelo a Moisés, yo hablo con él cara a cara, claramente. Nada de enigmas, porque él es verdaderamente mi amigo. Ani la peña moite en contra, pejenducha amigo, va eva peñan de yara las ICAPM, va eva la she a ICAPM y chupecuera, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, esto es lo que tenemos que poner en práctica. Cuando la palabra de Dios nos llega a través de los elegidos del Señor, a través de papá, a través de mamá, a través de nuestros abuelos, a través de los sacerdotes, a través de la iglesia, quiere decir que ñande yara hinala oñe ñande, ani que ñañe botagete, ani que ñañe botite y peñande yara ñeme, sino que escuchemos y sobre todo pongámoslo en práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para
traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 1 al 5, principalmente la misión de Pablo y Bernabé, donde hay muchas cosas interesantes, muchos detalles. Por ejemplo, la obra a la que les he llamado. Yo, dice el Señor, para algo les he llamado. Cada uno de nosotros entonces, decíamos anteriormente en nuestro bloque anterior, si fuimos llamados por Dios, quiere decir que fuimos llamados para utilizar y poner al servicio de la comunidad nuestras propias cualidades y nuestras propias riquezas. Y esas son las riquezas que nosotros le llamamos carismas. Yeyesa beana, yeyesa kuana, haupea ñandendika tuila ñañonga tuja epea semba ente oía lleva. Hasemba enante ma oía ve. Hañañe motu bebe lleva. Anda ya poimba ebe peña de la pisa, anda ya poimba ebe peña de comunidades. Sino que desde esa cualidad que descubrimos, desde esa cualidad que Dios nos ha dado, ñande, ñañe moíana al servicio. Ñande, ñañe cuave eana lleva. Y que tu esa la llamó, es llamó punani, peña de comunidad, peña de familia, peña de hogar, peña de neta. Entonces por eso dice la obra a la que yo les he llamado. Dios tiene una obra específica, ¿verdad? ¿Cuál es la obra específica de Dios? La construcción del reino de Dios. Upeaco dice entonces que ñande, ñañe no ina de yara, para que podamos contribuir a que se construya el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Porque peña por anduana ahí, lleva porque catuya va con el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que llegar a hacer de nuestra comunidad una comunidad feliz, una comunidad realizada, una comunidad donde se vive la justicia, el amor, la caridad, el entendimiento,
el respeto, la honestidad. Ababendo ya las apisacosas, ababenda y mondai, ababendo y coyo sobrefacturado, bebé de los bienes del Estado, de los bienes del pueblo, de los bienes de la gente. Upea con la comunidad, upea con la iglesia. Iglesia con Isina la Tiwasuya lleva, upea con Isina yeyesa, pea yeyesa qua. Cochera bisacua y cotemea lleva sereje, hacia y cotemea yese. Ahora coge tamba y gatua o me ese, se hay como una hangua, se y gatua hangua esa la ayer realiza ya es enseñando. Y así mismo también yo puedo ofrecer lo más lindo para que ese hermano mío, para que esa comunidad mi será pisacuera y gatua veía lleva la oye realiza. Entonces upea yandera jalawi a pobre lleva bella en comunidad. Upea samante veía lleva yandera tuta la en la cristianoja. La humana ya entenderon, porque aquí estamos hechos los apóstoles, ¿verdad? Cuando Dios llama, aquí en este caso le llama a Bernabé, le llama a Pablo, y dice luego, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Y ante ya los no hizo becuera ambas, él los no hizo jugando ni otro vez. Y justamente los no hizo becuera porque ellos tienen esa capacidad y esa cualidad que ellos podrán poner al servicio de los demás. Y bueno, si entendemos esto, si nosotros sabemos esto, entonces vamos a procurar, vamos a insistir en este aspecto, ¿verdad? Para que podamos justamente dar lo mejor de nosotros mismos a la comunidad, al pueblo, a la iglesia, a la nación, ¿verdad? El llamado que Dios tenía para la vida de Pablo ya había sido declarado, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. En ese momento en que se encuentra con Pablo, el encuentro se encuentra en la vocación. Ubebe, ñehenoi, abocares y oigo, vea, lleva ñehenoi, güero sapucay. Peñan de yara, güero sapucay, en la conciencia, le llega a lo más profundo. Y desde ahí entonces ahora Pablo tiene que responder. Pablo tiene que hacerlo. Pablo entonces aquí va a comenzar a dar lo suyo. Oye, pitasota lleva peja pichacuerare. Ve, le dice, porque instrumento escogido me es este. Es decir, Heina Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Heima que hoy yo llevo. Derejota, andere cuacata, andeñe penuta lleva. Rejecuavo, andeñe penuta lleva. Emosarambi. Pecherera, entero vetea venguar, los gentiles. Umioia ocara, umiabe monguajeta la señé. Vas a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vea otra cosa. Vea entonces, pete misión o yapota a Pablo. Pero permisión a oyapota da eila pesa ante lleva. Hasina. Ñande piroina. Ñande boaina. Entonces dice, queridos amigos, que todo servicio para la comunidad, que todo empeño por la comunidad, nos va a llevar un poquitito de dolor de cabeza. Y entonces eso es lo que pasa, mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso no fue un llamado serio para un ministerio serio, ¿verdad? Entonces ahora sí, te elijo, y a ti, a Pablo y a Bernabé, para ser mis ministros en medio de los gentiles. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de Deus que é para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Jesus vive e não nos deixa sós, não a deixaremos de amar. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida
y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 13, del 1 al 5, principalmente nuestro versículo. Aquí el versículo 4, Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcan para Chipre. Importante, enviados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Para el año de versículo 4, el envío de Saulo y Bernabé. Después de que ellos se despiden, hay un ministerio en las ciudades de Seleucia, Salamina, Pafos, todo lo que va a venir, ¿verdad?, a continuación. Pero ahora principalmente la primera parada va a ser Seleucia. Así nos dice: Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia. A Seleucia, vea primer lugar, vea primera parada. Entonces, y de allí se embarcaron para Chipre, hasta la segunda parada. Primera parada, versículo 4. Enviados por el Espíritu Santo, primera cosita. En el sentido que estamos ya repetidas, ya es lo que Lucas nos quiere transmitir. Lucas y pone. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Así como el tiempo de Dios, el tiempo del Hijo, ahora el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo del Espíritu Santo trabaja en la comunidad. El tiempo de Padre, Dios Padre, la creación. El tiempo del Hijo, la redención, la presencia, la encarnación y la muerte en la cruz y resurrección. Pero con el Espíritu Santo yo les voy a enviar. Es decir, el Espíritu Santo trabaja ahora en la iglesia, trabaja en nosotros, trabaja en la comunidad. Entonces, primero tenemos que saber, por lo menos el Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que nos tiene que mover. Es el tiempo que nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a nosotros para dar pasos importantes. Entonces, enviado por el Espíritu Santo, los cristianos de la iglesia de Antioquía enviaron a Bernabé y a Saulo. Pero aún más importante, el Espíritu Santo es el que los envía. Es el Espíritu Santo, entonces, es el que les da la fuerza, ¿verdad?, para que ellos se sientan con las ganas, con ese deseo propio, ¿verdad?, de evangelizar. Ñandenda yaguerecoy nos ina peñan de yara, pitumarangatu ñandereco, vepe hasita oía, llévala, ya llepita sojangua, ya bojangua, peñan de yara, hoy botá, casita hoy.
Es decir, que el Espíritu Santo es esencial y fundamental, ¿verdad?, en la obra de Dios, en la construcción del reino de Dios. Y por eso que se insiste, ¿verdad? El versículo 4 dice, Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, enviados por este Espíritu. Ahí es cuando ellos se mueven y van, fueron a Seleucia y de allí después se embarcaron para Chipre. Primera parada entonces va a ser Seleucia. Descienden ahí, en esa primera parada. No se nos dice ningún trabajo específico que se haya realizado ahí. Dice nomás que fueron enviados a Seleucia. Etcétera, pero evidentemente si te dice fueron enviados a Seleucia, da la impresión de que ellos fueron, porque después dice desde allí, es decir, que hoy no me iban del tiempo, de iñan de muy tiempo, muy día, muy semana, muy meo, y que después desde Seleucia se embarcaron para Chipre. El hecho de embarcarse para Chipre, ¿verdad?, significa entonces que de cierta manera hayan concluido su misión ahí en Seleucia, o por lo menos fueron, predicaron. Tampoco nos dice, ¿verdad?, si fue un triunfo, si le escucharon, si no le escucharon, si fundaron comunidades, no fundaron comunidades. Pero en fin, o asaje cayo bebé, o ñandú y cayo veñan de yara, pues tú marangatú, hoy pues ti amañaja, alguna vez se recuerda ya, o pecha veces a cayo ñandú a joibe, o ñandú y cayo jose le usia, o allí bebé, o bebé pero hoy cuaca veñan de yara ñe. Por lo tanto, recordemos que esta ciudad de Seleucia también es una ciudad muy cercana a Antioquía. Muy cercana a Antioquía. Esto es casi como que nos dice que Pablo y Bernabé están comenzando a practicar. Oye, pero ya pues lleva sus primeros movimientos para dar a conocer a Jesucristo, para dar a conocer la buena noticia de la que ellos están embebidos y ahora quieren también transmitirlo a los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paintabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paintabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paintabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas.
Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Al último día de la Jornada Mundial de la Juventud. Estamos en el Campo de la Gracia, donde el Papa Francisco celebra la Eucaristía con más de 1 millón de jóvenes que han venido a participar de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Ha sido una hermosa experiencia compartir con los jóvenes, compartir con los sacerdotes, compartir con el pueblo de Portugal, que ha recibido también a tantos jóvenes. Una magnífica organización en cada evento, en cada momento de participación de las multitudes de estos jóvenes. El Santo Padre ha estado acá también en la tarde del sábado compartiendo la oración de adoración. Ha dirigido un mensaje a todos los jóvenes, invitándolos a recordar las raíces de la alegría, aquellas que han recibido, y ha invitado también a pensar en esas raíces que se recibieron tal vez de abuelos, de familiares, de amigos, para agradecerles por los valores que dejaron en nosotros. Y preguntaba el Papa, también nosotros estamos dispuestos a hacer esas raíces de la alegría para otras generaciones. Pues queda la tarea también. Hoy la Eucaristía de envío. Son misioneros estos jóvenes que proclaman el Evangelio en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación, para compartir lo que hemos vivido en esta Jornada Mundial de la Juventud, con la imagen de la Virgen María, la Virgen apurada, como la ha llamado el Papa Francisco en Fátima, que se levanta y va al encuentro del otro, va también a llevar a su Hijo Jesucristo las necesidades de su pueblo. Queridos jóvenes, quisiera mirar los ojos de cada uno de ustedes y decirles: no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento. Los está mirando, Él los conoce
conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce la vida de cada uno de ustedes, conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos. Conoce el corazón de ustedes, ve vuestros corazones. Y Él hoy les dice, aquí en Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud, no tengan miedo, no tengan miedo. Anímense, no tengan miedo. En esta jornada mundial de la juventud. Ha sido una hermosa experiencia la Jornada Mundial de la Juventud que quedará en nuestros corazones, en el corazón de estos más de 1.500 peregrinos que han venido a Lisboa, quedará en el corazón del pueblo de Lisboa, de toda Portugal, que ha organizado esta Jornada Mundial de la Juventud. Y parte también de los testimonios que hemos recogido este día comparten esa misma realidad, la organización, el mensaje del Santo Padre, la alegría de la fe que hemos podido compartir y por supuesto la alegría de sentirnos llamados por el Señor a formar parte de su iglesia. Nosotros también lo hemos vivido con mucha alegría junto a ustedes a través de Radio Vaticana y Vatican News. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Así que los espero aquí el 25 para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, la alegría de la Jornada Mundial de la Juventud concluye con el anuncio de la próxima sede. Antes, una preparación en el 2025, la celebración del Jubileo de los Jóvenes en Roma, y en el 2027 será en Corea del Sur. Por esto los jóvenes coreanos están contentos celebrando el anuncio del Santo Padre, el Papa Francisco, y nosotros celebramos con él por lo que hemos vivido durante estos días de la JMJ. Alegría, fe, la vivencia de la comunión de la Iglesia, la comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco, y el deseo de caminar juntos como con esta invitación que nos hace el sínodo durante este tiempo tan especial. Gracias por compartir con nosotros esta cobertura especial de la JMJ en Lisboa, y nos vemos en Corea del Sur. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 13 y sobre todo de los versículos 1 al 5, y hoy subrayamos el versículo 4 principalmente, que nos dice que Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, peaje tamaya subraya, peaje tamaya, ella lleva más a Ñande Yara, peiputumarangatu Ñande Mañajina, Ñande Yara, putumarangatu Ñande Maisa vaya para moto vaya. Y ahora ellos, una vez que están en Seleucia, una vez que posiblemente terminan su misión, aquí no nos dicen nada. Solamente sabemos que Seleucia queda muy cerca de Antioquía. Por lo tanto, no se nos dice ningún trabajo específico que ellos hayan realizado ahí. De ir ahí, cuál la ojo y fracasama, ahí cuál emoción y huepoti, oye ya pi, cuál lo que sea. No, y tal vez también, como son lugares
portuarios así cercanos uno con el otro, entonces posiblemente y entonces lo más probable es que Pablo y Bernabé hicieron un momento de prédica, hicieron un momento de encuentro con aquellos que se adherían a la palabra de Dios, hicieron un momento, ¿verdad?, de presentación de la persona de Jesús. Qué lindo que es eso, ¿verdad?, cuando mira profundamente, intensamente y va descubriendo, ¿verdad?, de estos detalles. Porque peaise lleva esa pañande, ñamaña, yahesa, apeñande yara, ñande mongu, es añande güera jaina. Ya pues a por a mí, que en este caso es nada más y nada menos que llevar el Evangelio de Jesucristo. Saulo y Bernabé pueden haber ido simplemente porque era una ciudad portuaria cerca de Antioquía. Eso puede ser por una parte. Ya mintamo, ya huele mi pepe, ya corre miña, mañamí, ya está el ambiente. Está muy cerca de Antioquía. Ellos también, que son de Antioquía, que vienen desde Antioquía, entonces, como diciendo, yajamba, ya miña mañana. Pero, por otra parte, al ser una ciudad portuaria cercana a Antioquía, pero es difícil imaginar que no hayan hecho ningún ministerio allí. Es muy difícil imaginar. La Pablo y Cuadalaya, a Bernabé, veía, llevamos, güey, oñe uní, güey, oñe puro, va, güey. Entonces quiere decir que posiblemente hicieron un ministerio ahí. Y como decíamos, si es cercana a esa ciudad, ¿verdad?, de Seleucia, y la mombretería de Antioquía, quiere decir que era más o menos, y después también cómo ya se iba conociendo, iba de boca en boca, las propuestas de Jesucristo, las propuestas del Evangelio. Entonces, claro, cuando llega Pablo, cuando llega Bernabé, es como que casi están medio preparados, lento, tanto Pablo y Bernabé, la comunidad, una comunidad portuaria, una comunidad que siempre está atenta también. Recuerden ese que es otro detalle, las comunidades portuarias, porque como el aflujo de las personas se mueve mucho a través de los puertos, entonces la gente siempre estaba muy atenta. En Geo iba a llevar la gente. Ojo mañana, ojo esa, ojo ñemu, ojo vende, hoy lo viajaba, hoy lo guajeo, ojo hoy entonces va a acompañar, ojo anguaisa, ojo mañana mi angua, ojo yo a mi angua, palo, en fin, de todo un poco. Con la hipona lleva la yicua mi hija pesa mantea y catuta con anga la yalerire con amba eco capítulo 13 versículo 1 al 5. Podemos entender esta preocupación, ¿verdad?, del anuncio a los gentiles. Pablo y Bernabé salen, recorren. Pablo y Bernabé anuncian a Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.